Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en este libro espectacular con el que estamos descubriendo y redescubriendo el tesoro de Tigalate, aquí en Mazo, donde nos encontramos, en este museo Casa Roja increíble, precioso, donde se presentó, ¿no?, por primera vez hace unos meses de este año 2024 el tesoro, y que hemos venido, ¿no?, un poco para contar su historia. Miguel Ángel Clavijo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes le han mencionado ya en varias ocasiones, usted es el director general, ¿no?, de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. ¿Cómo fue ese primer momento de entrar en esa cueva, en esa cavidad tan insólita y ser testigo, ¿no?, privilegiado de un descubrimiento tan increíble? Bueno, buenas noches a todos. Si tengo que ser sincero, tengo que decir que pasé muchísimo miedo. Entre otras cosas porque yo tengo claustrofobia. Y ya somos dos. Sí, a mí me habían contado, Jorge Paz y un servidor nos conocemos hace más de 40 años. Entonces habíamos llegado otra vez al cargo porque estamos repitiendo y digo, Jorge, seguro que eso es así. Sí, Jorge es un hombre apasionado, como hemos escuchado, ¿no? Pero sobre todo dijo, no, es fácil, es relativamente fácil, tú no te preocupes, que incluso viene Pablo, que tú sabes que tampoco es que sea de caminar, no sé qué, ¿no? Pablo, que si no puedes ya empuja por detrás, ¿no? Sí, ¿no? Entonces fuimos allí, realmente la curiosidad siempre es más fuerte, pero cuando estábamos llegando después de una hora por unos barrancos, un sitio complicado, en fin, yo me acordé de su parentela y la pregunta que te haces es, ¿qué coño hago yo aquí? O sea, realmente hay necesidad de esto porque habían pasos complicados, pero yo veía a Pablo que iba adelante y no podía yo quedarme atrás, entonces yo seguía detrás y bueno, pero lo peor no fue eso, Nacho, lo peor fue llegar allí y ver esa entrada que había que arrastrarse. Y el tema de los hombres, ¿no? No te puedes quedar el último, o sea, claro. si entran, como es que no puede ser, ¿no? O sea, yo me imagino situaciones así, ¿no? El director general de Cultura se ha quedado atrás. Tía, ¿qué pasa, tío? Por él, ¿no? No, en fin, entré con un montón de miedo, dijo, como además en una entrada estrecha y me estaba ya asfixiando, ¿sabes? El tema de la ansiedad me explicaron después. Bueno, al final entré y merece la pena. O sea, digamos, cuando ya entras se te quita todo, claro. Porque yo no sé si los oyentes saben lo que es un tubo volcánico, imagino que sí, pero la entrada es muy estrecha, la Canarias es de origen volcánico, y después es inmenso. Y teníamos todos los recursos actuales, ¿no? Teníamos luces, teníamos todo, entonces digamos que había bueno, en fin, tú ves todo, te entra mucho aire, se te quita la bobería de la ansiedad y vas corriendo a donde está el hallazgo, ¿no? A lo mejor la gente se imagina que, bueno, son unas conchas, como que no tiene mucho valor, y tiene un extraordinario valor. Es realmente algo bastante importante que puede aportar mucha información al conocimiento del pasado de La Palma y de Canarias, ¿no? Pero desde luego el que lo puso allí tenía muy mala idea, porque entre la oscuridad y el ángulo para llegar a verlo, tienes que, como decía antes Jorge, tienes que colocarte de una determinada manera, ¿no? Entonces, hasta que no lo ves, no lo valoras exactamente. Y además quiero incidir en algo que entenderán todos, ¿no? Es casi imposible no tocarlo. O sea, es que estás allí después de un pateo por un barranco, bajando un risco, jugándote la vida. Que esta gente no lo haya tocado tiene una explicación, y que son trabajadores de laboratorio. Entonces tienen el concepto de no alterar la muestra. Yo creo que esa fue la clave del éxito y después, por supuesto, en fin, los que somos insulares, el cuchicheo, ¿no? O sea, el mantener el secreto para mí sigue siendo uno de los enigmas más grandes en mi historia, en mi experiencia como responsable público y como arqueólogo también, ¿no? Es asombroso que no se haya... Yo creo que La Palma, antes también se comentaba, tiene una característica dentro de la historia de la arqueología de Canarias, ¿no? Que por cierto empieza aquí en Mazo, después si quieres lo comentamos, ¿no? En 1752. La gente cuida su isla,
también tendrá su explicación antropológica, pero sobre todo en cuanto a los yacimientos arqueológicos y a las grandes colecciones, es porque la gente de aquí la ha mimado. No me preguntes por qué, lo normal es que desaparezcan, pero aquí se ha cuidado. Y por eso el Museo Arqueológico de La Palma, que es uno de los más interesantes de Canarias, conserva grandes colecciones de cerámica que desde luego es peculiar, ¿no? Hemos tenido mucha suerte, en definitiva. No, desde luego, lo hemos comentado antes, ¿no? Es quizás la evidencia física, ¿no?, que justifica la historia que se puede leer, ¿no?, pero que no se puede tocar, de Taunasú, por ejemplo, cuando hemos estado hablando al principio del último Mencey, ¿no?, o de otros aborígenes aguaritas. Claro, es todo lo que sea ese referente físico parece, ¿no?, que le da consistencia. Y precisamente la isla de La Palma cuenta con patrimonio. Usted, tú como director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y aparte que eres historiador, eres arqueólogo, has tenido una sección, ¿no?, en el programa local de la cadena SER, esas crónicas canarias, en donde cada semana, cada viernes, compartías con los oyentes un momentito, ¿no?, de la historia canaria. La conoces muy bien. En el caso de La Palma, el patrimonio es muy variado, ¿no?, y sobre todo en quizás un paralelo muy grande con la península, y no solamente la península, sino todos los lugares prehistóricos del planeta, son esos petroglifos, ¿no?, con símbolos absolutamente icónicos, con paralelos en todos los lugares, y que también aparecen aquí, ¿no?, con esos círculos, esas espirales, esa suerte de laberintos, que son también otra de las grandes joyas de La Palma, ¿no? A ver, La Palma es una historia insular. Es una historia insular que tiene más de 1500 años, que se dice pronto, 1500 años parece poco, pero es mucho. El desafío de una comunidad humana que llega aquí, como decía antes Nuria, en torno al cambio de era, y se queda aquí, en las circunstancias que te exige vivir en una isla de 702 kilómetros cuadrados, con una orografía complicada, con volcanes, etcétera, etcétera. Establecerse en ella y prosperar, eso ya es una historia de éxito. Pero si además de prosperar tienes capacidad de generar cultura, los humanos somos los únicos bichos del planeta que podemos generar cultura, y una cultura tan singular como la que hay en La Palma, la hace única en el planeta. Entonces, la historia de La Palma de los primeros 1500 años, desde el punto de vista cultural y la materia que podemos ver, es verdaderamente extraordinaria. Pero extraordinaria porque es de una calidad excelente. Pero es que después de la incorporación de la isla a la Corona de Castilla sigue teniendo su particularidad, porque los grupos que se incorporan a los aguaritas que se quedan, aquí no hablemos de exterminio ni mucho menos, no es propio de los castellanos exterminar. Es que antes estaba escuchando los planteamientos románticos y en fin, yo creo que la historia no hay que verla desde el romanticismo, y tú lo dijiste muy bien, el presentismo es un enemigo para entender lo que ocurre aquí. Pero bueno, volviendo al patrimonio, La Palma tiene un aporte portugués extraordinario, y otros grupos, como por ejemplo los flamencos que se establecen aquí. Aquí hay un arte flamenco extraordinario, porque el azúcar que fue el principal producto de exportación de esta isla, con Flandes, el intercambio también aportó patrimonio extraordinario, ¿no? De tal manera que La Palma, dentro de lo que es el mundo, el universo canario, tiene su particularidad, tiene su singularidad. Y lo que nosotros pretendemos dentro del Gobierno de Canarias y del Cabildo, pues es que se conozca. Y acercarse a esto es a través del estudio, de la reflexión y sobre todo de los museos. Y aquí en La Palma tenemos museos verdaderamente extraordinarios que nos enseñan, nos cuentan lo que ha sido la historia de la comunidad humana que ha estado aquí. Y antes de que se me olvide, porque se ha insistido mucho en Taunasú, que es un personaje mítico, que representa efectivamente una serie de valores, pero hay una mujer que se llama Francisca de Gasmira, hay un conjunto de mujeres que aparecen también en las crónicas dentro de lo que es la historia, que tuvieron un protagonismo extraordinario antes y ahora por otros motivos, obviamente que tienen que ver con la emigración masculina, pero eso da para otro programa, Nacho. Sí, es una historia de patrimonio. Ahora me venía a la cabeza, ¿no?, hablando de los volcanes. Imagino también que con Cumbre Vieja en el año 21 se vio dañado el patrimonio de La Palma.
No, afortunadamente no. La parte que se afectó muy poco a lo que es el patrimonio cultural. Ahí hemos tenido suerte. Pero tú sabes que los volcanes en el pasado también hicieron acto de presencia y seguramente, y esto lo conoce perfectamente el doctor Pais, sí intervinieron en el patrimonio que se había elaborado antes. Digamos que las historias de los volcanes en Canarias y especialmente en La Palma es una convivencia que ahora con la isla obviamente más poblada va a tener más efectos, ¿no? Pero hay que acostumbrarse a ellos. Aquí vivir, esto a la gente que viene de la península, hemos tenido ocasión, tuvimos aquí al Consejo Nacional de Patrimonio Histórico hace ya unos meses y nosotros los llamamos godos, ¿no? Sí, a los peninsulares. Sí, a los peninsulares. Bueno, tiene un concepto peyorativo que no se da, pero bueno, hacemos un poco de risa con esto, ¿no? Los que no son, o los que estaban por aquí, que no están acostumbrados a ver volcanes, se sorprendían mucho, pero es que el palmero está muy acostumbrado al volcán, ¿no? Y no te queda otra. Estás viviendo en una isla volcánica y, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es parte de la vida. Uh-huh. Luego hablaremos con Isabel Santos, que es la directora del Museo Insular del Cabildo de La Palma, en Santa Cruz. Y está también el Museo Arqueológico, ¿no? En Los Llanos cuenta verdaderamente con lugares en donde se puede compartir esa cultura, ese patrimonio, esa historia, más allá del turismo playero, ¿no? Que me parece que está muy bien, está estupendo, es perfecto, pero también hay otras cosas que hacer, ¿no? Desde el punto de vista cultural y patrimonial en La Palma, ¿no? Sí, a ver, La Palma históricamente tiene, vamos a decirlo así, un turismo, vamos a decir, más culto. Un turismo que tiene interés en conocer la historia de la isla. Y todo el que se acerca a La Palma y lee un poco se queda extraordinariamente asombrado, ¿no? Como un lugar tan pequeño es capaz de acumular tanta riqueza cultural. Ya lo hemos explicado antes, tiene que ver con la historia de la comunidad, ¿no? Pero después tiene un paisaje que, en fin, no hay que ser excesivamente sensible, pero que cualquiera que viene a La Palma se queda asombrado de la belleza, ¿no? Y suele sorprender mucho, ¿no? Porque los tópicos que encierra Canarias, sobre todo en la península, ¿no? Siempre aparece pues una mujer en bikini, un cocotero y todo el mundo bailando. No, para nada. Nosotros decimos que Canarias realmente no existe, existen muchas Canarias, ¿no? Antes ustedes lo comentaban, y La Palma reúne una serie de características que la hace singular en el conjunto del archipiélago, y estamos trabajando mucho en eso, ¿no? O sea, porque si tiene algo que enseñar La Palma es sobre todo su historia y su patrimonio cultural. Uh-huh. Y esa joya que, con esto me gustaría ir acabando, la idea, Miguel Ángel, de esa propuesta, ¿no?, de candidatura a la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO a partir de esos grabados rupestres, ¿no?, tan ricos de la isla, ¿no?, que Jorge Pais nos comentaba antes que ya son más de 500, ¿no?, y cada vez parece que van apareciendo más, lo que nos está hablando de una riqueza en este sentido muy importante que puede entrar dentro de esa lista de la UNESCO. Sí, a ver, cuando estuvimos aquí con el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico, tengo que decir que el Ministerio de Cultura se ha portado extraordinariamente bien con nosotros, con La Palma, con Canarias en su conjunto. Isaac de Diego, precisamente el director general, que presentó su renuncia por motivos familiares. Cuando ellos vieron realmente lo que se les ofrece y lo que ven in situ, surgió la posibilidad de intentar, porque esto no es fácil, hacer una propuesta para que los grabados rupestres de la isla de La Palma puedan incorporarse a lo que se denomina lista indicativa, digamos que sería el primer paso, ¿no? Hoy mismo ha habido una reunión de lo que es la parte técnica, la ponencia técnica, y se ha aprobado para que se lleve al Consejo, que será dentro de 2-3 semanas en Murcia, en la región de Murcia, y ahí la propuesta será debatida por el Consejo. El Consejo es vinculante y ahí veremos si se aprueba o no. Nos está escuchando Héctor Izquierdo, que es el comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma, y yo le quiero agradecer en nombre del Gobierno de Canarias el trabajo que está haciendo, que no es fácil, pero vamos a esperar al Consejo. Y en el Consejo pues ya se debatirá y va a estar Jorge Pais, va a estar
Juan Francisco Navarro Mederos, digamos que vamos a llevar a gente muy, muy potente para que le explique al Consejo pues lo que estamos presentando, que desde luego merece la pena, ¿no? Pues toda la suerte del mundo. Muchísimas en gracias. este proyecto seguro que la tienen, porque el proyecto desde luego merece la pena, ¿no? Y sería una forma de reconocer ese trabajo y sobre todo la existencia de ese patrimonio tan rico que podemos encontrar en la isla de La Palma. Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por la invitación para poder hacer este programa hoy aquí en Mazo, y muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A ustedes, un abrazo muy grande. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.